Propuesta Constitución Política de la República de Chile, año 2022. Constitución Política de la República de Chile. Preámbulo. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Procedimiento legislativo. Artículo número 269. Inciso primero. Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la presidenta o el presidente de la República o por moción de no menos del 10% ni más del 15% de diputadas y diputados o representantes regionales. Adicionalmente, podrán tener su origen en iniciativa popular o iniciativa indígena de ley. Inciso segundo. Una o más asambleas regionales podrán presentar iniciativas a la Cámara de las Regiones en materias de interés regional. Si éstas las patrocinan, serán ingresadas como moción ordinaria en el Congreso. Inciso tercero. Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzarán su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados. Inciso cuarto. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la Cámara de las Regiones, si ésta intervienen conforme con lo establecido en esta Constitución. En ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Artículo 270. Inciso primero. Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. Inciso segundo. En caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la Presidencia del Congreso enviará el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones para continuar con su tramitación. Inciso tercero. Terminada la tramitación del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, será despachado a la Presidenta o el Presidente de la República para efectos de su promulgación o devolución. Artículo número 271. Las leyes referidas a la organización, el funcionamiento y los procedimientos del Poder Legislativo y de los sistemas de justicia, a los procesos electorales y plebiscitarios, a la regulación de los estados de excepción constitucional, a la regulación de las organizaciones políticas y aquellas que regulen a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría de la Naturaleza, al Servicio Electoral, a la Corte Constitucional y al Banco Central, deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría de los integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Artículo 272. Inciso primero. Recibió por la Cámara de las Regiones un proyecto de ley de acuerdo regional aprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados. La Cámara de las Regiones se pronunciará aprobándolo o rechazándolo. Si lo aprueba, el proyecto será enviado al Congreso para que lo despache a la Presidenta o el Presidente de la República para su promulgación como ley. Si lo rechaza, lo tramitará y propondrá al Congreso las enmiendas que considere pertinentes. Inciso segundo. Si el Congreso rechaza una o más de estas enmiendas o observaciones, se convocará a una comisión mixta que propondrá nuevas enmiendas para resolver la discrepancia. Estas enmiendas serán votadas por la Cámara y luego por el Congreso. Si todas ellas son aprobadas, el proyecto será despachado para su promulgación. Inciso tercero. La comisión mixta estará conformada por igual número de diputadas y diputados y de representantes regionales. La ley fijará el mecanismo para designar a los integrantes de la comisión y establecerá el plazo en que deberá informar. De no evacuar su informe dentro del plazo, se entenderá que la comisión mixta mantiene las observaciones originalmente formuladas por la Cámara y rechazadas por el Congreso y se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. Artículo número 273, inciso primero. En la sesión siguiente a su despacho por el Congreso de Diputadas y Diputados y con el voto favorable de la mayoría, la Cámara de las Regiones podrá requerir conocer de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional.
Inciso segundo, la Cámara contará con 70 días desde que recibe el proyecto para formularle enmiendas y remitirlas al Congreso. Este podrá aprobarlas o insistir en el proyecto original con el voto favorable de la mayoría. Si dentro del plazo señalado la Cámara no evacúa su informe, el proyecto quedará en condiciones de ser despachado por el Congreso. Artículo 274, inciso primero. Si la Presidenta o el Presidente de la República aprueba el proyecto despachado por el Congreso de Diputadas y Diputados, dispondrá su promulgación como ley. En caso contrario, lo devolverá dentro de 30 días con las observaciones que estime pertinentes o comunicando su rechazo total al proyecto. Inciso segundo. En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Inciso tercero. Las observaciones parciales podrán ser aprobadas por mayoría con el mismo quórum. El Congreso podrá insistir en el proyecto original. Inciso cuarto. Si la Presidenta o el Presidente rechazan totalmente el proyecto, el Congreso deberá desecharlo, salvo que insista por 3/5 de sus integrantes en ejercicio. Inciso quinto. En caso de que la Presidenta o el Presidente de la República no devuelva el proyecto dentro de 30 días contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. La promulgación debe hacerse siempre dentro del plazo de 10 días contados desde que ella sea procedente. La publicación se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. Inciso sexto. El proyecto que sea desechado en general por el Congreso de Diputadas y Diputados no podrá renovarse sino después de un año. Artículo número 275, inciso primero. La ley que regula el funcionamiento del Congreso de Diputadas y Diputados deberá establecer los mecanismos para determinar el orden en que se conocerán los proyectos de ley, debiendo distinguir entre urgencia simple, suma urgencia y discusión inmediata. Inciso segundo. La ley especificará los casos en que la urgencia será fijada por la Presidenta o el Presidente de la República y por el Congreso de Diputadas y Diputados. La ley especificará los casos y condiciones de la urgencia popular. Inciso tercero. Solo quien ejerza la Presidencia de la República contará con la facultad de determinar discusión inmediata en un proyecto de ley. Artículo 176. Inciso primero. La Cámara de las Regiones conocerá de las propuestas de estatutos regionales aprobadas por una asamblea regional, de creación de empresas regionales efectuadas por una o más asambleas regionales de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y de delegación de potestades legislativas realizadas por estas. Inciso segundo. Recibida una propuesta, la Cámara podrá aprobar el proyecto o efectuar las enmiendas que estime necesarias. De aceptarse las enmiendas por la Asamblea Regional respectiva, el proyecto quedará en estado de ser despachado al Congreso de Diputadas y Diputados por su tramitación como ley de acuerdo regional. Para el conocimiento de un estatuto regional, el Congreso y la Cámara contarán con un plazo de 6 meses. Inciso tercero. Las delegaciones no podrán extenderse a ámbitos de concurrencia presidencial necesaria a la nacionalidad, la ciudadanía y las elecciones, a los ámbitos que sean objetos de codificación general, ni a la organización, las atribuciones y el régimen de los órganos nacionales o de los sistemas de justicia. Inciso cuarto. La ley que delegue potestades señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. Inciso quinto. La Contraloría General de la República tomará razón de las leyes regionales dictadas de conformidad con este artículo, debiendo rechazarlas cuando ellas excedan o contravengan la autorización referida. Artículo número 277, inciso primero. El proyecto de ley de presupuesto deberá ser presentado por quien ejerza la presidencia de la República o a lo menos con 3 meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir. Inciso segundo. Si el proyecto no fuera despachado dentro de los 90 días de presentado, regirá el proyecto inicialmente enviado por la Presidenta o el Presidente.
Inciso tercero. El proyecto de ley comenzará su tramitación en una comisión especial de presupuesto compuesta por igual número de diputadas y diputados y de representantes regionales. La comisión especial no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, pero podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuesto, salvo lo que estén establecido por ley permanente. Inciso cuarto. Aprobado el proyecto por la Comisión Especial de Presupuesto, será enviado al Congreso de Diputadas y Diputados para su tramitación como ley de acuerdo regional. Inciso quinto. La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la ley de presupuesto y de los nuevos que establezca cualquier otra iniciativa de ley corresponderá a quien ejerza la presidencia de la República, previo informe de los organismos técnicos respectivos, sin perjuicio de las atribuciones de la Secretaría de Presupuesto del Congreso y de la Cámara. Inciso sexto. No se podrá aprobar ningún nuevo gasto con cargo al erario público sin que éste indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. La ley de presupuesto no puede crear tributos ni beneficios tributarios. Inciso séptimo. Si las fuentes de recursos otorgadas por el Congreso de Diputadas y Diputados fuera insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, quien ejerza la presidencia de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o de la institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendando por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. Inciso octavo. En la tramitación de la ley de presupuesto, así como respecto de los presupuestos regionales y comunales, se deberá garantizar la participación popular. Artículo 178, inciso primero. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones contarán con una unidad técnica dependiente administrativamente del Congreso. Inciso segundo. Su Secretaría Legislativa estará encargada de asesorar en los aspectos jurídicos de las leyes que tramiten. Podrán, asimismo, emitir informes sobre ámbitos de la legislación que hayan caído en desuso o que presten problemas técnicos. Inciso tercero. Su Secretaría de Presupuesto estarán encargadas de estudiar el efecto presupuestario y fiscal de los proyectos de ley y de asesorar a diputadas y diputados y representantes regionales durante la tramitación de la ley de presupuestos.